Muy buenos días, chicos. Estamos en el curso de finanzas empresariales y esta es la semana sexta que nos toca desarrollar el tema estado de flujo de efectivo. Primero hay que entender el concepto, que es un estado de flujo efectivo. Dentro de los estados, dentro de los estados financieros, es uno de los estados financieros básicos y que nos va a informar y pues nos va a servir para saber las variaciones y los movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo dado. Ahora, en estas variaciones se va a ver los ingresos, pero también los gastos, ¿no? Normalmente las empresas deberían hacerlo esto de manera diaria, porque esto se ve de manera diaria. Y ahora les voy a explicar cómo funciona el flujo efectivo, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestra? Nos muestra si ha sido, cómo ha sido generado y aprovechado las actividades operativas de una inversión y del financiamiento de la empresa. Ahora, ¿para qué sirve este flujo efectivo? En primer lugar, entendemos que es un indicador de liquidez de la empresa, es decir, de su capacidad de generar efectivo, ¿ya? Pero es un control minucioso y diario que no es complicado, es simple. Entonces, según el plan contable, el flujo de caja también se llama estado de flujo de caja y nos va a dar información sobre los ingresos, todos los ingresos y todas las salidas de efectivo en un periodo de tiempo. Puede ser diario, puede ser semanal, puede ser mensual. Pero esto es algo que nos va a servir mucho para poder nosotros saber sobre los ingresos y las salidas de efectivo, ¿ya? ¿Cuál es su objetivo general? El objetivo general es que nosotros podamos tener o podamos informar a la gerencia general, al directorio, a los accionistas, es presentar esta información de manera pertinente, breve, concisa, pero sí exacta, ¿ya? Sobre los ingresos y sobre la salida de efectivo en un periodo de tiempo, ¿no? Y con eso entonces los responsables van a poder tomar decisiones sobre la empresa, qué hacemos, ¿no? Y también nos va a servir para evaluar la capacidad de pago, la liquidez que podemos tener para cumplir las obligaciones con los proveedores, con los bancos, con las otras deudas que podamos tener por pagar. De manera interna y de manera externa. De manera interna para el pago de planillas, ¿no? Y de manera externa para el cumplimiento con los proveedores, bancos, etc. Ahora, hay dos flujos de efectivo. Flujo de efectivo de operación y flujo de efectivo de operación y de financiación. Entonces, el flujo efectivo, por ejemplo, de operación, que hay entradas. ¿Qué entradas? Son, por ejemplo, los ingresos por ventas, el cobro de cuentas por cobrar, el recaudo de intereses y otros cobros que no son originados con operaciones de inversión. ¿Y qué se consideran las salidas? Las salidas son la compra, por ejemplo, de materias primas, insumos, etc. El pago de cuentas por cobrar, cuentas por pagar a corto plazo, el pago a los proveedores, acreedores, empleados, el pago de intereses a los prestamistas, si es que hubiera, y otros pagos que no son originados con la inversión. Dentro de lo que es los flujos de efectivo de financiación, ahí también hay entradas y salidas. En las entradas ahí, por ejemplo, son el efectivo recibido por incremento de aportes de los inversionistas, de los socios. Luego también se consideran los préstamos que se recibe a corto y largo plazo de diferentes transacciones con proveedores, acreedores, etc. Y otras entradas de efectivo que no están relacionadas con las actividades de operación, porque estos ya son parte de la financiación. Y en las salidas del flujo efectivo de financiación, ahí se considera los pagos de dividendos o su equivalente, el reembolso de aportes cuando se devuelve los aportes en efectivo, la devolución también, los pagos de obligaciones a corto plazo y largo plazo por diferentes actividades de operación y otros pagos que no están relacionados a las actividades de operación e inversión. Entonces, en resumen, el flujo de efectivo es una herramienta dentro de los principales estados financieros que nos va a servir para